Bueno, estamos con el gran doctor Nelson Castro. ¿Cómo estás, Nelson? Es un placer tenerte. Hola, acá. Maite, ¿cómo estás? No te empieces a reír porque me tiento yo. Un gusto estarme, genero gracias a la presentación. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Me encanta que estés acá. Gracias, igualmente. Me gusta porque sos un personaje muy querido, un gran periodista, pero también tenía ganas de charlar con vos como para poder conocerte un poco más en todos estos años largos de carrera y de trayectoria enorme que tenés. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz. Realmente me encuentro muy bien en cuanto a mi plenitud de vida, mi plenitud de salud y demás, y mi plenitud profesional, ¿no es cierto? Así que muy feliz del momento que estoy atravesando. Mucho trabajo, están ahí al frente de Telenoche con Dominique, haciendo una gran dupla también. Afortunadamente, con el gusto de trabajar con tu esposo, con Martín, que es un fenómeno como productor ejecutivo. Así que estamos en un clima muy lindo, ¿sabes? Que ese es un tema fundamental para poder trabajar en cualquier medio, pero mucho más en este, ¿no? El hecho de que el clima en el cual se trabaja sea bueno de alegría permite que la mente esté abocada a lo que tenemos que hacer, que es la búsqueda de la información, el trabajo, la producción, la creatividad de la realización. Y eso a mí me hace muy feliz de poder compartirlo con Dominique y también con Martín, que tienen la misma filosofía, ¿sabes? Y eso es fundamental. No se vuelven locos con el rating, viste que es un medio con el rating, con esto, con... Mira, cuando llegamos a la conducción de Telenoche con Dominique, eso fue un tema que nosotros hablamos. Nuestro objetivo es hacer un muy buen noticiero. Después el rating, por supuesto en general hay una lógica, si las cosas son buenas la gente lo ve más, se está viendo que Telenoche lo ve más, pero no es un elemento, digamos, que nos desespere absolutamente. El tema más importante es que podamos hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Y estamos en ese camino que representa todos los días un desafío y eso es lo apasionante, ¿no? Lo que hiciste hoy siempre tiene alguna posibilidad y alguna exigencia de ser mejorado mañana. Se habló mucho también en su momento de la nota de Lotoki y cómo pudiste también, me parece desde tu rol de médico, arrinconarlo, ¿no? con algunas repreguntas que por ahí quienes no sabemos de medicina. Eso fue un diferencial y además una cosa interesante que tuvo esa nota, y me alegra mucho que la menciones, porque representó en su hechura esa idea del trabajo de equipo, ¿no? Fíjate que obviamente yo encaré ese aspecto médico, Dominique todo el aspecto social, emocional de las víctimas, que lo hizo con esa calidez que tiene, Rolando con el conocimiento de la causa. Así que fue una nota que significó mucho para esta idea de trabajo de Telenoche, no solamente por la repercusión que tuvo, sino porque lo que representó en su hechura. ¿Y cómo estás viviendo este momento, Nelson, con Milei electo presidente? Con expectativas e incertidumbres, ¿no? Hemos dejado atrás algo muy malo, que fue el kirchnerismo. Yo el kirchnerismo lo defino como una desgracia para la Argentina, porque forma parte de una concepción del poder destinada a usufructuar el poder y a generar la búsqueda de la suma del poder absoluto, ¿no es cierto?, para consolidar un concepto de gobierno autoritario. Así que desde ese punto de vista ha sido una muy buena noticia la derrota de Massa. Ahora esperemos que a Milei le vaya muy bien, realmente, y que lo que signifique muy bien sea que la Argentina pueda superar la inflación, el estancamiento, la gente pueda vivir mejor, superemos la pobreza, y esos son los desafíos. Ojalá Milei acierte, ¿no es cierto? Y ese será un logro fenomenal que permitirá cambiar la Argentina, digamos, ¿no? Para ponerla de camino al futuro, porque todo lo que ha significado el kirchnerismo ha sido un viaje al pasado permanente. ¿Y crees que está cambiando? Porque muchos dicen, bueno, el Milei de la motosierra, el Milei tan agresivo, hoy vemos otro Milei. Por supuesto, es que es así, digamos. El Milei de la motosierra es inviable desde el punto de vista de la gobernabilidad, ¿no? Y ya ves las medidas, los nombramientos, algunas cosas que está haciendo, más allá de las pujas de poder interno que hay, hay un desafío de organización allí adentro. Y después la política es igual en todas las estructuras, ¿no? Todos quieren tener un poco de poder y figurar. Ya lo ves en La Libertad Avanza, donde fuere, ¿no? Así que creo que lo que se ha visto en estos días, por eso está generando tanto cimbronazo dentro de la interna de Milei, es
El contacto con la realidad. El contacto de la realidad significa que el Banco Central no se puede cerrar hoy, él insistirá en hacerlo, hoy no se puede cerrar, la dolarización tampoco, y la necesidad de acuerdos políticos es fundamental para la gobernabilidad. Estamos viendo ese Milei, producto de la realidad. Él dijo una cosa muy interesante en alguna de las notas, dijo, estoy, digamos, viendo el pragmatismo, y ese es un buen signo en relación a lo que fue la campaña. Yo una vez compartí con vos en el teatro y vi el cariño de la gente abrumador, de verdad, todos muy cariñosos y aplaudiéndote, y me imagino que te debe pasar también en la calle. Pero hubo también un momento, el momento fuerte de la grieta, donde me imagino que lo debes haber padecido también. Ese momento en el que vos hablaste de la salud de Cristina Fernández, ese momento de Clarín miente, del embate de alguna manera contra los medios. ¿Cómo lo viviste ese momento? Fue difícil porque eso se instaló de una manera que repercutió en la vía pública. A mí me tocaron escraches, una vez me echaron de una confitería porque el dueño era kirchnerista y no me atendía. Tuve alguna gente que vino a mi casa. Alguna vez me tocó en algún comercio cuando estaba todo el tema de esa infamia de los nietos de Manieto y todo eso. Así que eso fue muy duro y fue algo que vivieron muchos otros también y forma parte de lo que no queremos repetir más y forma parte de esa desgracia que fue el kirchnerismo, ¿no es cierto? A mí las críticas no me molestan, ¿no? Así que yo soy un sujeto de crítica, pero eso no fue crítica. Y después le pasó a otros, inclusive después le pasó a algunos dentro del kirchnerismo, cosa que yo también repudié, ¿no es cierto? Porque todo eso significa una involución de lo que se había logrado a partir del 10 de diciembre de 1983. Claro, de la democracia. Exactamente. En el 83 se instaló el concepto del adversario. Porque, mira, el adversario, o el que piensa distinto. Y eso, la democracia es pensamiento diferente. Eso no hay ningún problema. El kirchnerismo reimplantó la antinomia. El enemigo. Es una cosa muy distinta porque vos con el enemigo, con el adversario convivís. Claro. ¿No es cierto? Y discutís. Con el enemigo no. ¿Y no tuviste ningún gesto del otro lado de nadie para calmar las aguas y no? No hubo ninguno. Que algunos, por supuesto, se subieron a eso. Pero bueno, la vida es así. Pasó. ¿No? Pasó. Yo afortunadamente no tengo ni rencores ni nada. Y después me tocó ser solidario con alguno de ellos. Claro. Que me habían atacado fuertemente. Lo hice con total convicción. Es decir, mi convicción es plena en cuanto al respeto de la libertad del otro, ¿no es cierto? Y a la defensa de los que me critican ferozmente. Me tocó defender a quienes me han criticado ferozmente y lo hice y lo haría nuevamente, porque tienen todo el derecho de hacerlo. Es una convicción profunda que tengo en relación a mis valores democráticos, que son esenciales y sobre todo en el periodismo, porque el periodismo es un instrumento muy importante para consolidar los valores de la democracia. Y tenemos, creo, muy naturalizado, no sé si coincidís, esto de que la grieta haya separado, ¿no? Esto lo volví a ver también ahora con Milei. No, si votaste a Milei no me hables. No tengo amigos que... No poder convivir diferentes ideas. Es un disparate y demuestra una poca comprensión de lo que representa el fenómeno Milei, ¿no es cierto? Milei es un fenómeno transversal. A Milei lo votó gente apartidaria, lo votó gente del PRO, lo votó gente del radicalismo, lo votó gente del peronismo, ¿no es cierto? Lo votó gente que tiene planes sociales, ¿no? Entonces está representando algo, después habrá que ver si lo concreta o no. Pero efectivamente estas actitudes que estamos viendo forman parte de este concepto de grieta que muchos estimulan, lamentablemente. Mucha gente saca ventaja de la grieta, porque la grieta te permite construir poder. Vos cuando tenés el kirchnerismo ha sido eso, ¿no? Es decir, construyo poder no en base a mis virtudes, sino a los defectos del enemigo. Y eso es un problema muy grave. Claro.
Nelson, quiero hablar un poco de vos. ¿Es cierto que a los 12 años dijiste, yo quiero ser periodista y médico, las dos cosas? Sí, efectivamente. Yo fui a un gran colegio, el Instituto Educacional Argentino Nuestra Señora de Luján. Tenía un gran director, el hermano Roberto, un sacerdote fenomenal, que tenía un concepto muy bueno de lo que era la escuela, ¿no? Entonces la escuela tenía un nivel buenísimo y tenía mucha actividad de lo que hoy llamaría, en aquel momento se llamaría extracurricular. Okay. Y hacíamos periodismo escolar. Ah. Teníamos una revista, se había creado una revista, y ahí nació mi vocación, ¿no es cierto? Y entonces yo me acuerdo que era natural, ¿no? La gente, viste que a los 12 años te pregunta qué querés ser cuando seas grande. Entonces yo le decía, quiero ser periodista y médico. Médico era una cosa vista normal. Periodista era extravagante. En esa época, era años 67, 68, era extravagante, porque además había muy pocas escuelas de periodismo, así que nadie sabía dónde se estudiaba o no. Así que yo agradezco a la vida haber tenido esa vocación ya desde temprano, porque te guía mucho, te ayuda mucho y te consolida mucho en cuanto a tus proyectos, ¿no? ¿Y te gustaba leer ya de chico? Muchísimo, muchísimo. A mí la lectura me apasionó, como me apasiona ahora, mucho. Era una persona absolutamente normal. Me gustaba jugar al fútbol, disfrutaba jugar al fútbol, así que tenía... siempre la gente tiene una idea de que uno sí, hay que encasillar, ¿no? Sí, de que había una vida tipo nerd. No, a mí me encantaban las mismas cosas que les gustaban a los chicos. ¿Salías con tus amigos? Con todos, absolutamente. Pero tenías tu vocación muy marcada. Muy marcada, muy marcada. Yo lo disfrutaba muchísimo, ¿sabes? ¿El fútbol? ¿Sos futbolero también ahora? Muy futbolero. ¿De qué cuadro? Mira, de chico fui Independiente, ya no más, desde hace años que no sé, pero sigo mucho el fútbol. Y siempre digo, qué suerte que no soy más de Independiente, porque sufriría muchísimo con lo mal que anda, pero sí. La selección, el campeonato. Por supuesto, lo gusta. De todas maneras, el fútbol argentino ha tenido una involución tan brutal. Yo no volví a una cancha en la Argentina después de que yo hice mi último partido como periodista deportivo, que me acuerdo el día 23 de diciembre de 1983. Okay. Porque hoy volver a la cancha en la Argentina es realmente exponerte a una situación estresante, ¿no es cierto? Pero cuando viajo al exterior y puedo, me encanta, por supuesto que me encanta ir al Bernabéu, al estadio del Milan, que vos llegás con esa comodidad, esa butaca, llegás con el subte, te bajás, no tenés que pasar 40.000 controles policiales, eso me encanta. Los dos equipos en un mismo... Totalmente en el mismo lugar y todos los hinchas. Y disfruto mucho. ¿Cuánto que ya no tenemos? Total, y disfruto mucho el espectáculo también de las hinchadas. Entonces, me gusta el espectáculo futbolero porque yo vivía aquello. Claro. Yo iba solo a la cancha. Yo tenía, antes de ser periodista deportivo, tenía 15 años, e iba solo a la cancha y hoy vos no dejarías a tu hijo de 15 años ir a una cancha de fútbol. Claro. Mamita, lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Claro, mirá esta foto que tenemos. Hermosa foto. Uf. Con Maradona. Con Maradona, sí. ¿Cuándo fue esta foto? Esa foto es del año 81, ¿sabes? Con Maradona en Boca, el gran año de Maradona en Boca, ¿no? Yo trabajaba en Radio Argentina con un gran equipo, donde estaba Gillo Arangio, que falleció hace lamentablemente poco, y Oscar Gañete Blasco, ¿no? Y Boca salió campeón, así que esa foto es de aquel momento, de otro Maradona, además, de otro Maradona, un Maradona muy accesible, muy fácilmente accesible, de un muy buen trato con los periodistas, con gratitud cuando le hacía nota, a pesar que ya en el 81 él era Maradona, ¿no? Realmente, y por supuesto en otro momento de su vida, lejos de la droga y demás, ¿no? ¿Lo has entrevistado después de nuevo, más adelante? Una sola vez y fue una discusión fea, porque obviamente surgió este tema. Fue del año 93, cuando él vuelve a la selección. Sí. Y habíamos hablado, entonces yo me acuerdo que te acordás que él vuelve a la selección después de aquel partido con Australia, y ahí tenemos una nota telefónica. Yo trabajaba en Radio del Plata. Y estuvo respetuoso y demás, entonces yo saco el tema de la droga y él se enoja. Ya era conocido el tema de la droga, ¿no? Ya había hablado de él. Y yo le digo, bueno, pero digo para usted, para recuperarse, me dice, no me hable de ese tema. Digo, bueno, mire, lo hablo con el deseo de expresarle una voluntad de que todos queremos que esté bien, y cortó y se enojó y nunca más, ¿no? Así que lo recuerdo
aquel momento, una triste vida. Sí, tuvo un desenlace Muy triste, muy triste, muy triste. Y después la medicina, que elegís la especialidad de neurólogo y te recibiste con diploma de honor. Yo me recibí en la Facultad de Medicina con diploma de honor, hice la formación clínica acá en la Argentina y después yo me fui 2 años y medio a Estados Unidos. Un año me fui para hacer una beca de periodismo político, que eso me terminó de cambiar en cuanto a la profesión, ¿no es cierto? Y fijar el norte de mi profesión. Y después 1 año y medio haciendo mi especialidad como neurólogo. Y volví y ejercí la medicina hasta el 93. Ya después cuando la notoriedad pública se hizo muy fuerte, ya eso contaminó el ejercicio de la profesión médica. Y un gran maestro mío, no solamente de la medicina, sino de la vida, el profesor Nicolás Lavalle, me dijo: mira, Nelson, vas a tener que dejar la medicina porque tu carrera periodística se va a consolidar, la va a contaminar y te puede generar alguna situación problemática, ¿no? Y fue un muy buen consejo, fue un muy buen consejo. Una de tus primeras apariciones fue hablando de la salud de Menem. Bueno, ese fue el tema que cambió, digamos, cuando se produce el episodio de la suboclusión de la carótida derecha de Menem. Quien a él lo operó, el profesor Juan Carlos Parodi, había sido instructor mío en Cleveland. Y entonces yo obviamente pude hablar con él y me dio muy buena información de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay cosas que son anécdotas que son de película. En ese momento era un día jueves, 14 de octubre del 93. Y Hora Clave estaba en su apogeo. Entonces ese día era por supuesto el tema, ¿no? Siempre me acuerdo que me llamó Miriam Pasarello, la gran productora de Mariano, para decirme: mire, Nelson, vamos a hacer un debate sobre la salud de Menem. Entonces yo le decía, mira, te agradezco la invitación, no hay que debatir, hay que informar, le digo. Entonces ella, diciendo: qué obviedad, me está diciendo, ya lo sé, por supuesto, Nelson, pero nadie lo sabe. Le digo: mire, sí, mira, yo lo sé. Y entonces fue muy cómico porque entonces lo llama a Mariano me dice: mire, me acuerdo, Mariano, que lo recuerdo con tanto cariño, me dice: mire, Nelson, me dijo Miriam, pero seguramente entendió mal, que usted sabe lo que le pasa a Menem, ¿no? Digo: no, mire, sí, yo lo sé. Digo: va a pasar esto. Y entonces me dice: bueno, pero entonces lo tengo que invitar a usted solo. Pero me dice: Nelson, póngase una mano en el corazón. Y si no es verdad, ¿cómo quedamos? Le digo: pero mire, Mariano, le digo, no se haga ningún problema, no se sienta obligado a invitarme. No, Nelson, pero ¿cómo no lo voy a invitar sabiendo que usted sabe? Pero por favor, póngase una mano en el corazón. Entonces había una tensión en el estudio enorme ese día que yo estaba ahí, estaba con... Cuando yo termino de contar, termina la operación y el médico de Menem Feli cuenta lo mismo. Eso tuvo una gran repercusión y en mi carrera médica marcó un aumento de la demanda que me confirmó esto que me decía este profesor: mira, Nelson, te va a complicar. Y efectivamente ahí me di cuenta que tenía que terminar mi práctica médica. ¿Y te costó la carrera? Me costó, fue una decisión muy difícil. Yo tenía una formación muy buena, Maite venía de los Estados Unidos, yo era docente de la Facultad de Medicina, tenía una carrera, había ganado por concurso un cargo docente en la facultad, así que sí, claro, yo tenía encaminada una carrera médica y académica como futuro profesor de la Facultad de Medicina, sí, fue una cosa interesante, pero fue una buena decisión. Yo sigo muy actualizado en la medicina. La vida me hizo tener un protagonismo muy fuerte con lo del COVID, así que es una parte muy importante también de mi carrera periodística, por supuesto, ¿no? Sí, es un gran plus. ¿Y te pasa mucho esto de, viste, la gente te hace consultas? Mucho. Tus compañeros, me pasa tal, y no te molesta. No me molesta en absoluto. En la época del COVID fue un tema, y yo asumí esa responsabilidad, por supuesto. Y cada tanto me llaman para, obviamente amigos y demás, para alguna consulta. Yo estudio mucho medicina, estoy muy actualizado en mi especialidad y por supuesto voy, lo veo al paciente y doy una opinión con el colega, ¿no es cierto? Que en general es para ayudar y no para complicar nada, ¿no es cierto? Así que sí, esa condición no la perdés nunca. No la perdés nunca. Y te repito, el COVID le dio, todos esos 2 años intensos, la terminó de formalizar, ¿no es cierto?, en los medios y con un impacto en la gente también, ¿no? Ahora que nombras a la pandemia, ¿qué lectura haces de todo lo que... Mira, fue todo obviamente algo increíble para la humanidad toda, en general. En la Argentina fue
lamentablemente una tragedia. Primero por la cantidad de muertos, ¿no? Más de 100.000 personas, ¿no? Que pudo haber sido evitada. Argentina pudo haber tenido la vacuna de Pfizer rápidamente. Y muchas de esas muertes se pudieron haber evitado. Eso es una cosa muy fuerte. Y después lo que fue la politización, lamentablemente, que hizo el gobierno. El gobierno tomó una buena decisión en principio, que fue la cuarentena, pero después se equivocó cuando pensó que la cuarentena podía durar toda la vida. Y el manejo político de la vacuna de Sputnik, que me generó toda una situación de mucha controversia con el gobierno y de necesidad de explicación de cosas que no se decían y nos tocaban decir a nosotros, fue algo muy traumático. Muy traumático, porque junto con el vacunatorio, es decir, el uso político proselitista que el gobierno hizo de la pandemia fue escandaloso. Y muchas consecuencias para la salud mental, ¿no? Muchas. No solamente acá en el mundo, ¿no es cierto? Todo el tema del encierro dejó, se ve en las reacciones sociales, en la irascibilidad, ¿no es cierto?, en la agresividad, gente que te dice que todavía vive situaciones de ansiedad como consecuencia de esto. Así que fue algo muy traumático para todos, que todavía sigue teniendo consecuencias. Y en lo personal, ¿cómo lo viviste? El salir a trabajar, el tener familia, me imagino, mayor también. Que... Fue todo un tema de mucha exigencia y de mucho hablar con la familia. Yo además sufrí el COVID, ¿no? Así que de mucho hablarlo y obviamente de ser muy consciente de que estábamos todos en riesgo. Es decir, yo no me sentí inmune a todo esto, ¿no? Realmente, por lo tanto, fui muy respetuoso de todos. Y sí, por supuesto que entendí que por esto de la condición médica fue además un enorme desafío de información. Las horas de lectura médica que todos los médicos tuvimos, ¿no es cierto? Yo me levantaba a las 6:30 de la mañana para ponerme a ver la actualización médica que terminaba a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Eran días de trabajo enorme. Así que lo viví con mucha responsabilidad porque además era no solamente lo mío como personal, sino el ser referencia de mucha gente que te consultaba en el canal, en la radio y demás sobre qué hacer, qué no hacer y todo eso. Así que, y había mucha desinformación. Mucha. Así que fueron 2 años muy intensos. Y tenés otro costado también que a mí me gusta mucho, que sos de los periodistas que te gusta estar en el lugar de los hechos. Has hecho un montón de coberturas en estos últimos años, las que más comentadas fue la de Ucrania y ahora también la de Israel. ¿Cómo lo vivís vos? Enseguida, o sea, ¿lo proponés vos? ¿Querés estar ahí? Sí, por supuesto que ningún periodista está en una guerra contra su voluntad, ¿no? Así que esas son cosas muy propias y para mí representan siempre desafíos. Es la vocación del periodista, ¿no es cierto?, que tenemos cada uno de nosotros por estar en estos lugares, ¿no? Por lo tanto, han sido oportunidades enormes desde el punto de vista profesional en medio de la tragedia de lo que es la guerra. La guerra representa para la humanidad una tragedia, para la profesión representa una cumbre en cuanto a desafíos, ¿no es cierto?, de estar allí. Y sobre todo porque hoy la tecnología te permite una cobertura en tiempo real de lo que está pasando para que la gente tenga esa dimensión. Porque vos en su momento las Torres Gemelas habías Yo había estado ahí. Así que la vida el destino ha sido, desde ese punto de vista, conmigo abundante en cuanto a ponerme a cargo de coberturas de hechos históricos para la humanidad, ¿no? Y para mí representa algo que me hace sentir pleno en cuanto a decir, mira, estoy haciendo esto, ¿no? Y estoy haciendo esto que están haciendo los colegas del mundo. Y me da plenitud saber que lo estamos haciendo en ese mismo nivel. Cuando yo veo los premios internacionales que nos han dado en competencia con las grandes cadenas, me hace muy feliz
además por todo el equipo, a quien yo siempre nombro, que me acompañaron conmigo, Osvaldo Berizo, Rodrigo Sánchez Miguel, Gonzalo Báñez, Federico Gandolfi, Juan Pablo Chávez, quienes estuvieron ahora conmigo, Juliano Valla y Martín Magaldi, así como también destaco el trabajo de Carolina Amoroso cuando estuvo con el equipo que estuvo. Representan un estímulo muy importante. Y yo lo vivo con enorme responsabilidad, además, Maite, porque claramente el público está esperando que los periodistas del lugar le mostremos eso con nuestros ojos, con nuestra opinión, con lo que representa esto como desafío, oportunidad y responsabilidad. Y vos tenés también, yo siento, como una empatía. De hecho, volviste después a Ucrania a pasar Navidad con una familia. Así. Y digo, más allá de la opinión o los datos geopolíticos o el estar en el lugar, me parece que también, por lo menos lo que se ve como televidente, es que transmitís eso también, un vínculo que por ahí podés generar con la gente estando en los lugares. Eso es muy importante, Maite, porque ese es el trabajo del corresponsal. Digamos, el corresponsal no tiene como función fundamental tanto el análisis, porque vos estás ahí en caliente, sino transmitir eso. A mí me complace saber que eso se transmite, porque eso es lo que queremos transmitir, de que la gente vea el sufrimiento. Y para eso vos también tenés que demostrar que lo estás viviendo y lo estás sintiendo con autenticidad. ¿No es cierto? Una de las cosas es uno de los desafíos que tenemos para que vivan tanto lo que se vivió esa noche de fin de año con la familia cuando cayó la bomba, o el día que estuvimos en la trinchera, en el medio de los combates, que nos decía el jefe de editores del canal que fue la primera vez que el canal tuvo imágenes propias de una guerra, ¿no es cierto? Entonces la gente obviamente vivía todo eso cuando la gente te dice, mira, sentía miedo por lo que te estaba pasando. Bueno, es que esa es la situación. Claro. ¿No es cierto? O mismo el camarógrafo, exactamente. Lloraba, se le caían las Lloraba, lágrimas. exactamente. Le digo, mire, eso es lo que vivíamos y eso es lo que queremos transmitir, no como imposición, sino como elemento de autenticidad, ¿no? Apuntando a eso que vos marcás, que para nosotros es importante porque, digamos, demuestra que el televidente tuvo una idea real de lo que pasaba ahí en ese momento, ¿no? ¿Y el miedo? Porque digo, son situaciones también como muy extremas. Mira, por supuesto que sí, yo lo respeto mucho y hubo muchos estando allí que no avanzaban, ¿no? Yo esto lo cuento, siempre no me considero ningún valiente, pero miedo no tuvimos ninguno de los que estuvo en la cobertura, y yo lo destaco eso. Y yo siempre, además en lo personal, transmito, yo soy muy creyente, y siempre me he sentido seguro de tener la protección de Dios, que abarca a todo mi equipo, ¿no? Cosa que yo a veces le mando al Papa las cartas, pero siempre sentí eso, y es un sentimiento que me pasa, ¿no? Y que me ayuda muchísimo, ¿no? para guiarme en esos momentos difíciles. Como que de alguna manera te encomendás. Así es, yo lo hago, y siento que tengo esa protección. Claro, porque sí, sobre todo eso donde estaban los bombardeos y se escuchaba. Sí, así es. Así es. Te repito, y soy muy respetuoso de los que tienen miedo. No es de cobarde tener miedo. No, en esa situación por tan supuesto extrema. Que, ¿Y qué te pasa con tu familia, tus amigos, tus vínculos, cuando ya están acostumbrados a que surgen estas coberturas y vos sos el primero en ir? ¿Se sorprenden, no? Se sorprenden, lo sufren. ¿Lo sufren? Como les pasa a todos, ¿no? Y cuando llegamos todos, ¿no? Mi hermano Daniel, mi sobrino Danielito, mi sobrina Yamila, dice, llegaste. Claro. Llegaste. No, de hecho, mi hermano cada vez que llego me va a esperar al aeropuerto. Qué lindo. Dice, te voy a esperar yo porque te quiero dar un abrazo, ¿no? Y se pone a llorar. Así que yo lo entiendo eso, Maite. Y por supuesto le pasa a todos los mismos, los familiares de los camarógrafos, productores, por supuesto. Son situaciones entendibles. Es difícil entender la vocación del periodista. Cuando estábamos en Ucrania e íbamos a la trinchera, me dice el soldado que iba en el tanque, me dice, pero ¿me puede explicar por qué están acá? Claro. Si nosotros no queremos estar acá, y porque somos periodistas, nunca lo va a entender. Claro. Pero siempre me acuerdo, ¿me puede decir por qué está acá? Porque yo no quiero estar acá, pero tengo que estar acá.
combatiendo por mi era país. ¿No es su cierto? deber. Me dice usted, le digo, es porque somos periodistas y solamente los que tenemos esa pasión podemos entenderlo. Para los otros es inentendible. Claro, claro, me imagino. Y porque muchas veces también pasa que los que ya están en el rol de conductores de alguna manera, afuera es más normal que en las cadenas uno siempre ve que los conductores van a los lugares de los hechos, pero acá pasa que el conductor prefiere por ahí quedarse en la comodidad del estudio, ¿no? Esa es una cosa que a mí me interesa cambiar. Lo hablamos mucho con Dominica, además que comparte esto. Ella también. Van a ver muchas cosas en Telenoche Futura de vernos a los conductores, así como me vieron En a el mí lugar. ahora, verla a Dominique en otras coberturas de Ella esta estuvo en dimensión. Qatar también. ¿No es cierto? Efectivamente, que hizo un gran trabajo, Sí. ¿no es cierto? Así que yo creo que eso es una cosa que también la tomamos como elemento de estímulo, ¿no es cierto? Para que decir, mira, nosotros también, es una de las cosas que yo hablé con Ricardo Rabanelli, también con Mariano Tieberger, lo hablamos con Martín, de tener esa presencia, ¿no? Porque realmente es importante, te ayuda muchísimo a no perder ese contacto con el periodismo neto, ¿no es cierto? La conducción es algo fantástico, de algo como Telenoche, que es una cumbre en la carrera de cada uno de nosotros, pero poder darle eso es un surplus muy importante, ¿sabes? Para estimular también a la gente joven, a decir, mirá, viste que a veces hay una idea de que la calle es... Sí, como lo menor, ¿no? No, es la esencia. Claro. Es la esencia del trabajo, ¿no? Así que lo hacemos con mucho gusto y esa es una línea en la cual vamos a seguir trabajando mucho. Me gusta. ¿Y hablas cuántos idiomas? Yo hablo 6 idiomas. Hablo 6 español, inglés, francés, inglés, italiano, portugués y alemán. ¿Y cómo fuiste, desde chico los aprendiste? Lo fui aprendiendo a lo largo de la vida. Me hubiera gustado aprender más de chico. No Porque estaba cuando más grande es más difícil. Más difícil, sí, más difícil. Y forma parte, además, yo le dedico, además me da un enorme placer, ¿no? Así que yo todos los días tengo una clase de algún idioma porque uno lo tiene, es como un músculo, hay que practicarlo, ¿no? Pero es muy útil, Maite, porque obviamente, y aún hoy que vos tenés la inteligencia artificial, el contacto personal, eso va a ser insuperable, ¿no es cierto? Y a mí me ha abierto... Ahora hay muchos con miedo a la inteligencia artificial. Sí, por supuesto que sí, es un desafío. Artistas incluso Totalmente. Que dicen, no puede ser. Es un desafío para la humanidad como tal, ¿no es cierto? Creo que el contacto interpersonal es insuperable, ¿no es cierto? Así que eso no lo reemplaza ninguna aplicación de Google, diciendo, mira, te voy a traducir esto. No, eso es una cosa que lo da, que en mi experiencia, ¿no es cierto?, lo demuestra, ¿no? Y para mí abre puertas enormes. De hecho, a mí me permite tener comunicación todas las semanas con colegas extranjeros y demás, y eso te nutre mucho de información, de background, ¿no es cierto?, información anticipada, de pensamiento, que es muy importante. Otro momento que me acordé, ese momento que tocaste el piano, ¿no? Fue en la frontera. En la frontera, sí, fue un momento, fue todo tan increíble, ¿no? Porque estaba el piano, habíamos llegado con Manu Joven ahí y estábamos esperando pasar a la frontera y había un piano y entonces le digo al muchacho, ¿me dejas tocar un poquitito? Sí. Y yo no sabía que estaba la gente de Córdoba, el Canal 12 de Córdoba, Mauro Tenreiro, que estaba allí con Luchi Ibáñez, y ellos filmaron eso, cosa que yo supe después, porque Manu, que era el productor, estaba haciendo cosas, y me dice, uy, Nelson, ¿podemos volver a tocar otra vez que lo filmamos? Y entonces los chicos de Córdoba dijeron, no, ya lo tenemos filmado. Y tuvo un impacto, una de las cosas más impactantes fue un mensaje de Magdalena Ruiz Iñazú, que me dice, Nelson, te acabo de ver en la frontera, estoy llorando de la emoción. Fue una cosa que me pone la piel de gallina, ¿no? De recibir ese mensaje, porque a veces uno no tiene la noción de lo que impactan esas cosas, ¿no? Y un lenguaje tan universal como la música, ¿no? Totalmente, Maite, totalmente. Y yo creo que impactó también porque era un momento tan gris, tan oscuro, escuchar... Fue así. A veces cuando alguno me lo manda, alguno lo descubre en YouTube y lo veo otra vez, digo, uy, me parece increíble y me emociona realmente, sí. ¿Sos fanático de la ópera y de la música clásica? Sí, me gusta toda la música, ¿no? Pero por supuesto la música clásica y la ópera me encantan. Yo
uno de mis proyectos era estudiar dirección de orquesta, cosa que no se pudo hacer. Así que es una cosa que yo además estudio música y estudio obras para dirigir y todo, así que me gusta muchísimo, lo disfruto mucho porque obviamente cuando lo escucho, al margen de disfrutarlo, tengo la noción de lo que significa lo que estoy escuchando, ¿no? Viste que Milei también es con Sí, efectivamente. Eso lo sabía, más allá del episodio lamentable que pasó en el Colón. Sí. Claro que sí. Viste, vos siempre hablaste mucho de la salud de los presidentes y de la enfermedad también del poder. Que por ahí es un poco precipitado, pero que se habló mucho también de Milei y si está bien, ¿no? Como esta mirada... Claro, por supuesto, es un tema, mira, muy importante, Maite. Siempre cuento esto, ¿no? Cuando Churchill muere, su médico saca un libro de memorias. Entonces la gente lo critica. Dice, pero qué barbaridad, ¿cómo el médico va a hacer esto, va a contar estas cosas y demás? Hasta que lo leyeron. Cuando lo leyeron, la crítica cambió y fue, ¿cómo cayó esto? ¿Cómo no dijo esto? Que el Churchill era así. Entonces es un tema muy importante. Y obviamente yo he criticado algunas de las actitudes de Milei que yo espero que vaya a corregir, ¿no es cierto? Como tal, esa cosa desaforada y demás, porque eso no es bueno, ¿correcto? Alguien que es el presidente de la República debe tener temple, serenidad, capacidad de reflexión, ¿no es cierto? Realmente toda esa impulsividad es negativa. Claro. Y yo espero que eso que le dio un resultado en muchos de sus acólitos, ¿no? Eso cambie. Se ven que algunas cosas, por lo menos lo que se está viendo cuando se lo escucha, se ve un hombre hablando con tranquilidad, más calmo. Eso es muy importante. La salud de un presidente es un tema de Estado, realmente, ¿no? Y los hechos lo demuestran, digamos, vos lo podés decir, ¿no es cierto? Así que claramente es un problema muy delicado, porque obviamente, ¿no es cierto?, alguien psicológicamente desequilibrado representa en el poder un verdadero peligro. ¿Tenés amigos, Nelson, en el medio? Sí, tengo. Bueno, Magdalena fue una gran amiga, Joaquín Morales Solá, ¿no es cierto? Realmente con Santo Biasati nos vemos poco y tenemos gran amistad. Te diría que con Dominique estamos siendo amigos, porque es una persona así que realmente muchos de los chicos de los productores, Ezequiel Sanich y demás, con Martín vamos a ser amigos. Así que sí, es una cosa muy linda, ¿no es cierto?, tener esa posibilidad. Me gusta mucho relacionarme con la gente joven, además, ¿no? De la cual aprendo mucho y recibo mucho. También, ¿sabes? Y me ayuda mucho, ¿no? ¿Te gusta mucho, sos de los que te gusta el trabajo en equipo? Me encanta. Mira, no hay otra posibilidad, ¿no? Yo siempre digo, pues sabés que yo a Telenoche lo bautizamos la Nueva Filarmónica. Ah, me gusta. ¿No? En nuestro chat es la Nueva Filarmónica. ¿Por qué? Porque es una sinfónica, digamos, donde cada uno... todos son importantes. El que habló 30 segundos, o la que habló 30 es tan importante como el que habló 10. Entonces yo siempre les paso un video de la Filarmónica de Berlín haciendo el Bolero de Ravel, en donde en un momento toca el triangulito, ¿no es cierto? Claro. Lo enfoca la cámara y todos están escuchando el triangulito que toca 3 notas. Entonces ese concepto es muy importante, Maite. Es muy importante que todos se sientan partícipes e importantes. ¿Sabes? Porque ese es el secreto de lo que podamos hacer hoy. El trabajo individual no te conduce a absolutamente nada, ¿no? Esa es una filosofía de trabajo que yo aprendí. Te decía cuando hacía la beca, yo tuve la suerte haciendo la beca de Estados Unidos de trabajar en los grandes medios. Yo trabajé en la NBC y allí fui productor. Y allí aprendí eso, ¿no es cierto?, en cuanto a ese trabajo de equipo, que significa ser participativo, discutir y no tomar las cosas personales y saber que somos todos uno. Bueno, Nelson, vamos a hacer unas preguntas random que preparamos para vos. No, pero fantástico. Para cerrar la nota. Se viralizaron mucho unas imágenes tuyas en Ucrania donde tenías una mantita. Sí.
Y a mí me contaron una historia de Sí. esa mantita con que no te pertenecía, en realidad No. era de un canadiense, que me gustaría que la No, cuentes. no era de un canadiense. ¿no? ¿De quién Estábamos era? en el hotel, en el hotel nacional. Entonces, estábamos solamente, habíamos 25 personas. Sí. Primer día yo llego, veo la mantita ahí en un sillón, no, Nada. nada. Digo, "Pero la mantita". Segundo día, llegamos ahí, la mantita estaba ahí tal cual. Tercer día, la mantita estaba ahí, y yo digo, mano, le digo, mira, esta mantita no Con es de el nadie. frío que hace. Con el frío que hace. Así que esa es la historia de la mantita. Y te ¿sí? apropiaste de la Totalmente, que fue historia de meme. Entonces me decían acá en el Son, los memes explotan. Le digo, mira, que exploten, le digo. Yo no me voy a morir de frío ni me voy a enfermar. Así que, y ni me enfermé ni nada, por así que la tengo guardada. Ah, muy la bien. segunda vez la llevé y la usé. Muy bien, como cábala ya. Totalmente, está impecable, es una reliquia de la cobertura. Me encanta. ¿Cuántas horas dormís por día? Porque tenés muchos trabajos. Yo duermo ¿Cómo es 6 un día horas. de Nelson Castro? Yo duermo 6 horas. 6. Duermo bien. Antes, cuando trabajaba a las 4 de la mañana, dormía 4 y después dormía 2 horas de siesta, ¿no? Ok. Y con 6 horas y cuarto yo estoy. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Pero duermo muy bien. Y además me acuesto y me duermo. Perfecto, no cuesta ver más. Eso te iba a preguntar, desde que hablábamos también de las memes. ¿Te divierten los memes que hay con tu risa y Sí, las que me hay encanta. con las imágenes de la guerra? Me encanta, me encanta. Yo tengo muy buen humor y tengo muy buen humor aplicado a mí mismo, ¿no? De hecho, cuando se produjo la incorporación de Ariel Tarico Sí. con Nelson KTN, que fue un gran cambio en la televisión de noticias, Sí. ¿no es cierto? Una de las cosas que yo le pedí a Ariel, que lo hacía, dice, Nelson, imítame porque a mí me hace sentir bien, me hace poner en un plano de igualdad, porque si no, siempre la imitación que tiene un costado burlón, ¿no? Además Ariel que es tan observador de la Sí. cosa, si no vos te burlás del otro y vos no. Entonces a mí me encanta y yo me mato de risa con los memes, digo, qué bien me sacó, mirá estas cosas que me agarró, que yo no me di cuenta. Me divierto mucho, me río O mucho. sea, le dabas total libertad, porque después te iba a preguntar por ahí, a Tarico le dabas Absoluta, total la tiene libertad. total libertad realmente, y a veces me critica y me marca y me dice eso y yo me mato de risa. ¿Y el personaje Nelson K, cómo surgió? El personaje de Nelson K es una creación de Ariel con Bien. Chico Hellblum, y cuando me lo comentó le digo, está fantástico, Hacelo. está fantástico, y por eso lo trajimos. La gran innovación fue traerlo cuando nació La Tarde, ¿no es cierto? Que primero Sí. fue un noticiero, después Bella Tarde, que fue la primera vez que hubo humor. Claro. En tenis, fíjate cómo perduró, que hoy Ariel sigue con Diego Seigman y demás, ¿no es cierto? Y el personaje de Nelson K se popularizó, lo hace en el teatro, y una vez lo hicimos en el teatro juntos, y demás, así que a mí Espectacular. me divierte muchísimo. Hablas 6 idiomas, sos médico, estudiaste música, cocinás. ¿Tenés algún otro talento oculto que no sepamos? No. No que yo sepa. ¿Qué personaje de la historia te gustaría entrevistar? Mira, voy a ser obvio, tantos, ¿no? Pero me hubiera gustado entrevistar Kennedy, hubiera sido un personaje de la historia, me hubiera encantado. Juan 23 me hubiera encantado. Y por supuesto, personajes como Alejandro Magno y demás me hubiera encantado entrevistarlo, ¿no? Esos personajes de la historia, Claro. cuando muchas veces, ¿no? Cuando te sentís en esos escenarios de cobertura de la historia, vos decís, qué apasionante es cubrir la historia, ¿no? Porque tu pregunta me lleva a esto también, ¿no? Qué apasionante cuando, al margen de lo local, que también tenés historia local, por supuesto, el periodismo te permite estar haciendo la cobertura de hechos de la historia mundial, y hoy, gracias a la tecnología, con protagonismo. Claro. Porque vos estás ahí donde estás pasando los hechos y sos parte de esa escena, no es que la contás 2 días después, ¿no? Claro. Bueno, esa era la otra pregunta. ¿Alguna cobertura o anécdota de cobertura que recuerdes particularmente? Mirá, muchas, qué sé yo, lo de las Torres Gemelas, que eso fue el comienzo de toda esta idea que después siguió con el corresponsal, lo que fue aquella cobertura, ¿no? El azar. Vos estabas allá trabajando. Yo estaba, el azar. Yo estaba a 10 minutos de tomar el tren a Washington, y si yo lo hubiera tomado no hubiera podido volver a Nueva York, no hubiera podido hacer la cobertura, porque Nueva York se cerró. Y un llamado providencial de mi productor, Alejandro Guevara,
para salir al aire en el programa de Jorge Rial, para cubrir lo que era un incendio de Colón, que yo dije, mira, me tengo que ir, bueno, saquémoslo. El hecho, la historia del destino que hizo que yo transmitiera en vivo el impacto del segundo avión, ¿no? Y esas cosas va a decir, mira, es el destino. Claro. 10 minutos después, Claro, no estaba yo estaba en viaje, me hubiera enterado en viaje a Nueva York, no hubiera podido volver, ¿no? Y eso fue un cambio en mi carrera, porque obviamente el canal quiso mandar, por supuesto, otros corresponsales para completar la cobertura. Silvia Martínez, que estaba en Miami, Juan Micheli, que estaba acá. Nueva York estuvo cerrada por 5 días, así que yo me transformé en el único periodista de radio y televisión de la Argentina. Y me impactó, Maite, porque uno puede estar, la valoración no solamente de los colegas, sino de la gente, de lo que fue esa cobertura. Siempre me lo acuerdo en cuanto a la valoración de la calidad informativa que le dimos. Una cosa que a mí me impactó, ¿eh? Cuando te dicen los colegas uno lo agradece y demás. Cuando te lo dice la gente eso te conmueve. Y además esas cosas que quedan en el recuerdo, porque todos nos acordamos cuando vimos la imagen y quién lo contó y que estabas ahí. Y... Será parte, a mí me conmueve porque eso es parte de la historia de mi vida, pero es parte de la historia del periodismo argentino, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pensás o sentís por los jóvenes que se van del país? Siento, por supuesto, una enorme pena. Pena en el sentido por el país. También por ellos, porque yo lo viví eso, ¿no? Yo me fui, pero cuando yo me fui para volver. Okay. Entonces el otro día también en un otro me preguntaron, Nelson, ¿y si hoy te tuvieras que ir? ¿No? ¿Volverías? Si no lo sé. Yo cuando me fui me fui, tuve oportunidades de trabajo, tanto en la medicina como en el periodismo, y estaba decidido a volver. Hoy no lo sé. Y me da pena porque sé lo que se vive, ¿no es cierto? Sé lo que va a vivir la gente joven, en el sentido de que la lejanía de la familia, el no ser tu lugar, los hijos de ellos sí van a ser originales de ahí, ¿no es cierto? Entonces es una situación penosa, claro que lo es, pero absolutamente comprensible hoy día. Está sucediendo. Y la última, ¿te llamó alguna vez Cristina Fernández? No. Nunca. No, la última. Cristina venía a los programas de televisión y siempre la anécdota última es en el año 2000, el año de la crisis, 2001 ya. Todavía no había llegado. Y entonces ella estaba invitada para un programa y en una mesa con algún otro. Entonces yo estaba en maquillaje y quien eran las productoras en ese momento, que eran Laura Bartolomé y Natalia Carcavalo, me dicen, mire, Nelson, Cristina Fernández de Kirchner dice que quiere estar sola, si no se va. Le digo, no, mira, la mesa está con Cristina, alguna vez la habíamos invitado sola, claro, ¿no? Pero hoy es Cristina XXX. La mesa dice, no, si no está sola, se va. Bueno, que se vaya. Mire, Nelson se va. Que se vaya, le digo. Nosotros la invitamos para esto, digo, a lo mejor algún otro día la invitamos sola. Así que esa fue la última vez que recuerdo. Nada que me sorprenda, ¿no es cierto? Típicamente una persona muy patológica, muy dañina, lamentablemente, contradictoria, digamos, una persona que apoyó a Cavallo y demás, pero con una... Yo soy muy duro con Cristina porque tuvo una oportunidad enorme de construir un país diferente, ¿no? Y todo lo que hizo fue malo, ¿no? De hecho, transformó el kirchnerismo, hizo del kirchnerismo una desgracia para la Argentina. Nelson, te quiero agradecer mucho que hayas venido, fue un placer charlar con vos. Gracias por tu cariño de siempre. Sí, para mí un gusto, gracias.